La verdad es que Dios ha ampliado nuestra familia espiritual de una manera extraordinaria. Esta mañana, los últimos domingos de cada mes, a través de la COAES, la Coordinadora de España, hay una reunión de oración de pastores y responsables de iglesias y me pidieron que diera un reportaje breve sobre las formas actuales, diríamos, de extender el Evangelio. Y me pidieran que contara lo que nos sucedió a partir de la pandemia. Así que he estado repasando esta mañana cómo el Señor nos guió a abrir el canal de YouTube, cómo en poco tiempo nos vimos llegando a miles de personas realmente sin pretenderlo, y cómo luego que nos permitieron reunirnos aquí, de pronto el Señor nos dio los medios. Las primeras reuniones se emitieron a través de móviles que se ponían sobre trípodes allí, más o menos como se podía, pero el Señor a través de Tony nos regaló las cámaras con las que se comenzó la transmisión. Hoy tenemos más de 32.000 personas inscriptas en el canal de YouTube. Estamos creciendo a un ritmo de casi 300 suscriptores nuevos por mes. Y yo estuve sacando una cuenta de las visualizaciones del domingo pasado, del estudio bíblico del martes y de los devocionales, de mis devocionales solamente del viernes, y sumando esos números así muy por encima, me daban más de 3.200 personas alcanzadas. ¿eh? Ya no contamos el resto de la semana, ¿no? Y yo les contaba cómo cuando, antes que incluso muriera mi padre en el año 2016, eh, eh, teníamos los cultos aquí y yo en ese entonces me sentaba en esa primera silla y desde ahí grababa las canciones, las alabanzas para mandarle a mi padre, que estaba ya muy malito y él disfrutaba enormemente todo lo que yo le podía. Y aquello era como preguntándome, Señor, la bendición que tú nos das en estas cuatro paredes, ¿cómo podemos hacer para que llegue a tantas personas fuera de aquí, ¿no? Y el Señor nos empujó, porque no lo queríamos prácticamente hacer. Pastor Sierra me decía, Walter, emitid por YouTube, y no le hacíamos caso, ni nos parecía que era una cosa difícil, y sin embargo, pues aquí estamos hoy, por la gracia del Señor. Cuando yo me estaba planteando tener una clase de discipulado los viernes por la noche, me preguntaba, Señor, ¿realmente tengo que dar este paso, tener esta clase de discipulado a mayores ya del ministerio que tenemos en la iglesia local y tal? Y recuerdo que un viernes por la tarde me senté en mi despacho con un montón de materiales de discipulados para decir, a ver, este valdría, este no, cuál podría ser, cómo lo hago y tal. Y estaba en eso, orando y mirando los materiales, y suena el teléfono de la iglesia, que rara vez suena, porque mayormente los llamados son personales, ¿no? Y atiendo el teléfono, digo, hola, buenas tardes, y me dice, pastor, le llamo desde Valencia, mi esposa y yo necesitamos urgente un discipulado, ¿no? Y aquello fue para mí una respuesta del Señor tan clara, tan contundente. Samuel Pérez Millos me decía, te pasó como a Pablo con el varón macedonio, ¿no? Pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿no? Y yo lo que quería comunicar a los pastores esta mañana era eso, la sensación de estar haciendo la voluntad de Dios, ¿vale? No estamos aquí para ganar adeptos, no estamos aquí porque queremos crecer y tener muchos suscriptores. Estamos donde el Señor quiere que estemos, transmitiendo, llegando a las personas que nos están escuchando desde casa ahora y que nos vais a estar escuchando a lo largo de la semana. Ayer a la noche el culto del domingo pasado tenía 900 visualizaciones. No sé si lo sabéis, si a veces vosotros mismos lo volvéis a mirar. A lo mejor algunas corresponden a algunos hermanos de la iglesia que las volvemos a ver, pero 900 personas han escuchado el mensaje de Fernando el domingo pasado.
qué maravilla. Y las alabanzas. Y se está llegando. Y claro, y uno de los hermanos me preguntaba esta mañana, bueno, pero ¿qué alcance evangelístico tiene eso? Y yo le decía, pues el alcance evangelístico es el mismo que tenemos desde la iglesia. Porque los hermanos que generalmente son creyentes, que nos ven desde sus países, siempre me dicen, pastor, yo le mando el enlace a todos mis familiares, a todos mis amigos, tengo grupos y todos los días comparto su devocional para que lo escuchen un montón de gente no cristiana. Y yo digo, el cielo, el día en que estemos en la presencia del Señor, al final del día, y ese es nuestro tema esta mañana, al final del día. Allí lo vamos a ver. Allí lo vamos a saber. Cuando el Señor nos llame a cuentas. ¿Mm? Al final del día. El versículo clave esta mañana en Mateo 20 es el verso 28. Si queréis buscarlo en vuestra Biblia, lo tenemos en la pantalla. Así, de la misma manera que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el versículo que nos va a dar el tema. Es el versículo clave, por ejemplo, del Evangelio de Marcos. El Señor dice estas mismas palabras en casa de Zaqueo. No sé si lo recordáis, ¿no? Aquí Mateo recoge estas palabras en una situación algo diferente, pero es un versículo precioso y ya con él podríamos quedarnos en el corto mensaje que tengo que compartir esta mañana, ¿no? Y la idea principal es que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio humilde, tal como lo demostró Jesús al venir no para ser servido, sino para servir. Este versículo nos lleva a esta idea principal y nos hace cuestionar nuestras percepciones del éxito, de cómo percibo yo el poder, la importancia, la trascendencia de lo que soy, de lo que hago, y adoptar la perspectiva de Jesús, que era la grandeza radica en servir a los demás. La grandeza está en servir. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nos encontramos con una parábola algo extraña en el capítulo 20. El Señor dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de una finca que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en pagarles el salario correspondiente a un día de trabajo, los envió a la viña. Pero claro, salió a las 9 de la mañana y contrató otros que estaban en la plaza desocupados, pero a estos no les prometió el salario. Les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Notad esto. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y otra vez a las 3 de la tarde hizo lo mismo. Y al salir por cuarta vez, ya cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les preguntó, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Aquí ya no hay contrato, ya no hay convenio, ya no hay un denario establecido por el trabajo del día. Os daré lo que sea justo. Y al llegar la noche, dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Pero atención, comienza por los postreros y acaba por los primeros. Obviamente, aquí había una intención, ¿eh? Porque claro,
los que habían ido a la mañana, que habían trabajado 12 horas, cuando vieron que a los últimos le habían pagado lo que ellos habían contratado, lo que estaba contratado, dijeron, oye, si le está pagando a estos que han trabajado 1 hora lo que me corresponde a mí por contrato, cuando me llegue el momento, seguramente me va a dar 12 partes más, ¿no? Pero claro, la paga fue la convenida. Es lo que habías contratado. ¿De qué te quejas? ¿Tienes tu envidia de que yo soy bueno? ¿Acaso no tengo yo derecho de hacer lo que me da la gana con lo que es mío? Le dijo el Señor, ¿no? Pero claro, esta parábola en realidad está unida al capítulo anterior. De hecho, todos los comentaristas, si vas a buscar bosquejos, vas a encontrar que no dividen el capítulo 19 del 20. Los bosquejos integran esta parábola al capítulo 19. Y claro, allí surge en el versículo 30 del capítulo anterior, dice muchos que ahora son los primeros, serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Así había acabado el Señor en el capítulo 30. Pero el tema surge de la pregunta de Pedro en el versículo 27. Entonces preguntó Pedro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Ahí estaba Pedro poniéndole el contrato al Señor delante. A ver, Señor, firma acá. ¿Cuál va a ser mi paga? ¿Qué es lo que me vas a dar? Y es entonces que lo que el Señor va a decirles aquí. Esta parábola no tiene que ver con salvación, primeramente, ¿vale? Porque nadie trabaja para ser salvo. La salvación no es por obras y esto no tiene que ver con salvación. Tampoco está hablando tanto de recompensas, porque hay un sentido en el que todos vamos a recibir la que el Señor considere. Dice 1 Corintios 3:8, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero aquí yo entiendo que la cosa va de motivación. Y ese es mi primer punto. Servir a Dios es un privilegio, no una transacción. Servir al Señor es un privilegio, no es una transacción. La parábola aquí está recalcando la actitud correcta para el servicio. Ya lo hemos dicho, hubo 2 clases de obreros aquí. Unos que tenían contrato y querían trabajar por 1 denario al día y ese era el contrato y parece que estaban satisfechos, por eso fueron ya muy temprano en la mañana a la viña. Pero hay otros que sin contrato aceptaron trabajar simplemente por lo que el dueño pensaba que era justo. Y aquí la lección para los discípulos era obvia. No debían servirle porque querían recibir una recompensa determinada y no debían insistir en qué es lo que recibirían. Dios es infinitamente generoso y lleno de gracia y siempre nos da mucho más de lo que merecemos. Servir a Dios es un privilegio, no una transacción. No negociamos con el Señor. No nos ponemos delante del Señor, Señor, si te doy, me das. He recibido la salvación, he recibido la gracia y tengo el privilegio de trabajar en la viña del Señor. Ayer por la mañana llegamos a este lugar con Eli por algunas cuestiones del Revive Max y estaba el equipo del Revive Max allí junto, les hicimos una foto
Qué bonito ver ese grupo de jóvenes apasionados, preparándose para recibir a los niños y hablarles de Jesús. Y el tema lo tenéis allí. Les dije, mira, dejadlo que me viene bien para mañana. Somos iglesia. La gran idea de Dios. La gran idea de Dios. Y ahí, claro, yo no sé en qué han consistido las clases, pero yo veo Ela, Bruno, Jan, Eva, los nombres de los chicos están puestos allí debajo de la cruz. Buah, ya me muero de ganas yo de ver qué lección les han dado a los niños ayer. Qué bonito, qué bonito. Y aquí hay más cuando venga el Espíritu sobre vosotros. Y luego tenéis allí, a ver, los que estáis cerca, me vais a decir en voz alta, Timo, por favor, léeme todos los escalones, de abajo arriba, a ver. Yo lo voy a repetir para que escuchen los de fuera. Familia, servicio, comunión, pueblo, misión, unión, esperanza, adoración, perdón, amor y evangelismo. En un resumen, en pocas palabras, tenemos la vida de la iglesia, la obra del Señor, la viña del Señor, el trabajo al cual el Señor nos ha llamado a través, primeramente, de una gracia inmerecida, porque los obreros que llegaron al final recibieron el salario de todo un día, y el mensaje ahí es que la gracia en realidad es inmerecida, totalmente inmerecida. La salvación y las bendiciones de Dios son un regalo inmerecido, siempre basado en la gracia y no en nuestros méritos. Una gracia inmerecida, una gracia soberana. Dios tiene la autoridad de repartir la gracia como a Él le place. ¿Por qué vamos a tener envidia de otros obreros, de otras iglesias, de otras maneras de trabajar para el Señor? Nosotros tenemos que estar centrados en donde Dios nos ha colocado, en responder a su voluntad y hacer el trabajo que Él espera de nuestras manos. Habrá otros que prosperarán más, habrá otros que prosperarán menos, pero la gracia de Dios es soberana y Dios decide mostrar su favor como quiere y cuando quiere y a quien quiere. Y en esto Él tiene absoluta libertad. Pero además, esa gracia es transformadora, porque esa perspectiva me invita a una transformación interna. Yo tengo que comprender la gracia inmerecida de Dios y responder a ese llamado al servicio, a servir a los demás con la misma humildad, con la misma actitud humilde y generosa que caracterizó y caracteriza a nuestro Padre Celestial. Así que esa es la dinámica. Yo me presento, yo sirvo, yo trabajo, yo participo, formo parte del cuerpo de Cristo, ocupo un lugarcito, un rincón, y allí hago mi labor. Y el Señor de la gracia recompensará a cada uno conforme a su labor. Y yo descanso en Él y trabajo reconociendo el privilegio y la bendición que Él me ha dado de servirle en su viña. ¿Qué pues tendremos? Gracia. ¿Quieres más que eso? ¿Para qué más? Si la gracia siempre nos va a sorprender. Siempre el pago que Dios nos va a dar será más de lo que esperamos. ¿O crees que Él es como somos a veces nosotros? Tacaños, egoístas, envidiosos y retenemos cuando debiéramos abrir y bendecir y dar y gozarnos de ver a otros crecer y avanzar y desarrollarse en su vida cristiana y conquistar para Dios. Pero tenemos muchas cosas más en este capítulo. Y mi segundo punto es pensando en la cruz y pensando en el trono. Del versículo 17
al versículo 28, nos encontramos otra vez con una de las declaraciones de Jesús caminando hacia Jerusalén. Tomó a sus discípulos aparte y les dijo: subimos a Jerusalén. Y allí el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. No lo entendían, ¿eh? Más clarito echarle agua, solemos decir. Imposible. Y nos preguntamos, ¿cómo podían estar tan cegados? Era muy difícil de entender y de aceptar que ese Jesús que había caminado sobre las aguas, que ese Jesús que había multiplicado los panes, los peces y había alimentado una multitud, que había resucitado a Lázaro, que había sanado leprosos, que para ellos era Dios hecho hombre. Pedro acababa de manifestar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Iba, bueno, solemos decir, como dice una canción, a acabar en una cruz. No, no acabó allí. Pasó por allí, pero no acabó allí. No acabó allí. Mientras Jesús enfatiza el servicio, el sacrificio y la humildad, los discípulos buscan el poder y la gloria terrenal. Mientras Jesús está pensando en la cruz, el verso 20 en adelante nos cuenta que la madre de los hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan, se presentó ante él para decirle: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a su izquierda. Madre mía, qué paciencia tenía el Señor. Pero la tiene conmigo también, ¿eh? Así que no nos tiene que sorprender. En este caso es la madre. En el otro evangelio donde aparece esta petición son ellos que le dicen: Señor, concédenos, concédenos, concédenos. El camino de Jesús era el camino de la cruz. La enseñanza de Jesús era la inversión de los valores. En el reino de Dios los últimos serán primeros y los que quieren ser primeros se van a ver últimos por esa ambición, ¿no? De yo quiero tener, yo quiero ganar, yo quiero recibir. Y el Señor les da un ejemplo de la humildad como la virtud, aceptando el sufrimiento y la muerte. Y ellos tendrían que aceptarlo también como parte de su compromiso con Jesús. Pero claro, ellos pensaban en el trono, la ambición de poder, de buscar los primeros lugares en el reino. La falta de perspectiva, no entendían realmente los valores del reino. Y entonces el Señor les da ese versículo clave. De la misma manera que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí salta otra vez esa idea principal. La verdadera grandeza se encuentra en el servicio humilde. Tal como lo demostró Jesús al venir, no para ser servido, sino para servir. Y entonces vuelve otra vez a mi mente la idea de la parábola, que le da título a mi mensaje: al final del día. Al final del día. El Señor sigue adelante, está ocupado en salvar. Los siguientes versículos nos hablan de la sanidad de los dos ciegos. Precioso también pasaje que nos deja ejemplos de fe, de transformación espiritual, de seguimiento, porque luego de ser sanados deciden seguir a Jesús. Es hermoso el texto. Pero yo quiero terminar ya. Al final del día. Por un lado, la incertidumbre de la hora. No sabemos cuándo será.
En la parábola, la jornada se prolongó. Hoy en día, más de 8 horas, 9. Dice que al llegar la hora 1/10, o sea que los que contrató a la primera hora se las vieron, 12 horas de trabajo. Y a veces pensamos en eso, ¿no? Señor, ¿por qué tardas tanto? ¿Por qué demoras tu venida? Porque sentimos que estamos al final del día. Pero eso debe hacernos pensar en la necesidad de prepararnos para el final, de estar listos, porque llega el momento de la rendición de cuentas. Y ahí está la mano tendida recibiendo el denario. Y la Biblia nos habla de un juicio final. La Biblia nos habla claramente de las obras del creyente como evidencia en el tribunal de Cristo. Sí, seremos salvos por gracia, pero la Biblia hace un desafío a servir al Señor y a presentarnos en aquel tribunal con oro, con plata y con piedras preciosas, no con madera, heno ni hojarasca. La Biblia nos habla de una esperanza en el futuro, de la promesa de vida eterna. La Biblia nos habla de la venida del Señor. Y sabéis, al final del día, cuando llegue la hora, yo no creo que ninguno de nosotros se atreva a estirar la mano como la tiene aquí el jornalero. ¿Tú crees que vas a estirar tu mano cuando le veas a él? Yo creo que vamos a caer a sus pies. Señor, no soy nada. ¿Qué te puedo pedir? ¿Qué puedo esperar? Solo puedo decirte, Señor, gracias, porque ha llegado el final del día. Yo lo estaba esperando, Señor, pero no para que me pagues, porque no merezco absolutamente nada. Solo para abrazarme a tus pies y adorarte y decirte gracias, decirte gracias. Hermanos, el final del día se acerca. Está a las puertas, sin duda alguna. No sabemos cuánto puede tardar hacia el mundo en general o en la vida de cualquiera de nosotros en particular. Pero cada día deberíamos recordar, quizá hoy sea el día en que llegue el final del día para mí. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y en unos segundos, en el silencio de tu corazón, si Dios te ha hablado en esta mañana, tú sabrás lo que le tienes que decir. Amado Padre, tu palabra es una espada que penetra en nuestro ser.
Discierne nuestros pensamientos, Señor. A veces somos egoístas, tenemos tanto amor propio. Y como Pedro, casi diríamos que inocentemente nos atrevemos a decirte, ¿qué pues tendremos? Señor, perdona nuestra ignorancia, perdona nuestro amor propio, nuestro orgullo, nuestra incapacidad de ver los valores del reino como Jesús nos los presenta en tu palabra. Señor, ayúdanos a servirte por amor y hacerlo con excelencia, porque es tu viña, no es la nuestra, te pertenece a ti. Y nos das el privilegio de trabajar en ella cada día. Oh Señor, ayúdanos a hacerlo de la mejor manera, preparados para que cuando nos llegue el final del día, podamos, Señor, no inclinar nuestros rostros avergonzados, ni buscar escondernos como lo hicieron nuestros padres en el jardín del Edén, sino que con alegría y confianza podamos adorarte abrazados a tus pies, reconociendo tu grandeza, tu gracia, tu hermosura. Señor, ayúdanos a vivir así hoy. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén.